tardes, yo soy Cristian Núñez. Yo les voy a estar hablando sobre el capítulo de la indagación científica y el entrenamiento para la indagación. Una nota aclaratoria, ¿verdad? El capítulo era sumamente largo, Sí. porque traía, ¿verdad?, la historia del método científico, que es lo que se conoce como la indagación científica. Yo lo que hice fue hacer una presentación que fuese a la fibra, al hígado, corto, preciso y conciso, y vamos a estar trabajando dentro de esa presentación un pequeño ejercicio para cómo usted va a desarrollar ese proceso de indagación. Un ejemplo bien sencillo y bien simple. El método científico, el proceso de indagación, se compone de estos elementos. El primer elemento es procesar la información, identificar el problema. O sea, yo identifico el problema, se procesa la información. A base de ese problema y ese procesamiento de información, yo deduzco una hipótesis. Una hipótesis es una posible solución a ese problema. Hago entonces la prueba, lo que se conoce como prueba, que es buscar la solución a ese problema, y a base de esa solución, de ese problema, que pongo a prueba la hipótesis, es que compruebo la misma. Si resulta la hipótesis, entonces se pasa a llamar una teoría. Si no resulta, pues tengo que volver a reformular esa hipótesis. En cuestión del propósito como modelo de enseñanza, lo que busca es comprometer al estudiante a un problema de indagación. O sea, que ese estudiante se ve envuelto en la solución del problema y buscar el porqué del problema. La identificación de un problema conceptual o metodológico. ¿A qué se refiere esto? Aquí la idea es que ese estudiante o ese ente o esa persona me pueda indagar un problema, lo que yo diría que sería un problema mecánico. El ejemplo que yo expongo con esto, ¿verdad? Y el ejemplo que he trabajado también en el libro, por ejemplo, falta una parte de rompecabezas, ya es algo más mecánico. Y un problema conceptual sería, ¿verdad?, ya algo que tiene que ver ya con conductas sociales, algo más complejo, que tiene que ver ya más con ideales. Crear la hipótesis, las posibles soluciones y obviamente solucionar el problema al fin y al cabo, o dar respuestas posibles a esa solución. Todo depende, ¿verdad?, si es conceptual o metodológico. Y la finalidad, pues crear seres independientes que puedan formularse preguntas o problemas y a su vez buscar las respuestas sugeridas a base de esas preguntas. Esa es la idea, ¿verdad?, o el marco central de la indagación. Y este método se puede utilizar por todas las edades y se utiliza el día a día. Esto es lo que nos pasa día a día. El ejemplo que yo doy a veces cuando se nos queda el carro a pie. Primero que pensamos, no me está tocando la opción, puede ser la batería. Allá yo estoy planteándome una hipótesis. ¿Qué tengo que comprobar la hipótesis? Pues tengo que revisar si realmente la batería está cargada o no está cargada, y ahí compruebo la hipótesis. Eso es un ejemplo simple de cómo yo pongo en práctica el método científico. Esto lo usamos en nuestras áreas de trabajo, o sea, en todos lados, en el diario vivir. En cuestión del papel del docente en este proceso, es ayudar a los estudiantes a indagar, pero no hacer la indagación por ellos. O sea, yo te enseño los medios, tú tienes que desarrollar esa indagación, tienes que desarrollar ese pensamiento, ser analítico. Y obviamente, bien importante, ellos tienen que impedir que la indagación sea parte del proceso mismo de la investigación. O sea, si yo veo que tú te estás separando, te estás yendo de la línea de pensamiento de ese problema que quiero que busques la solución, te tengo que volver a traer al mismo. O sea, no desvirtuarse, por decirlo así. Ahora vamos a hacer un breve experimento. Si se puede sentar acá todo para que observen. Sí, maestro. Este experimento es bien simple. Esto sería lo que yo digo que es física 101. Sin tapar el huevo para la profesora. Vamos a estar tocando el tema de lo que es la densidad. La densidad es la masa dividido por el volumen. La definición simple y sencilla sería, ¿verdad? Esta es la cantidad, la densidad es la cantidad de masa que hay en la materia. Actualmente, la densidad no, ¿verdad?, porque hay muchas anotaciones físicas. La densidad del agua es mucho menor que la del huevo, correcto. Yo voy entonces a hacer un experimento. Yo lo que necesito es que lo que ustedes observen, a base de esos resultados, ustedes desarrollen una hipótesis. ¿Está bien? Y después la vamos a discutir. Ahora mismo, ¿verdad?,
Este es agua destilada, no tiene nada, o sea que es agua limpia. Luego está en el fondo. Eso no es parte de la presentación. Flotó. Usted lo ve, profesor, está frente al cerebro de la cabecita. Posibles hipótesis que no hayamos venido a la mente con este pequeño experimento. Al añadirle sal al agua, se ha aumentado la densidad del agua y ha hecho que el juego, que tenía una densidad mayor, ahora la tenga menor. Correcto. Suba. El ejemplo que siempre nos apareció, ¿verdad?, cuando estaba haciendo la búsqueda de un problema para explicarlo bien, y queda, es el mar muerto. El mar muerto tiene un alto contenido de potasio y de sal, por lo tanto ahí todo lo que entra flota. Es muy importante. Ese experimento, la hipótesis que dijo el compañero Ángel es la correcta, por lo tanto ya eso se convierte en la teoría, pero eso era un ejemplo más o menos de lo que es la indagación. Se puede utilizar de varias formas. Esto es bien importante. Ustedes pueden hacer el experimento en vivo y que el estudiante o la persona cree la hipótesis, la gente de esa hipótesis también cree la solución. Tiene varias maneras de cómo aplicar. Espero que haya disfrutado, ¿verdad? Entonces eso lo voy a hacer llegar a la profesora. Eso ya lo hicimos. Muchas gracias por su atención.